Ayudé a un estudiante nuevo al que todos ignoraban, y el director me llamó aparte para darme una noticia que iba a cambiar mi vida por completo. El director Dawson me entregó un sobre sellado a las 2:37 de la tarde, un viernes, justo después de que pasé la hora de la comida, sentado con el chico nuevo que todos evitaban. Era un sobre grueso, de esos que se ven súper oficiales, y tenía mi nombre escrito al frente con una letra muy formal. Decía Michael Torres, privado y confidencial. Me mandaron llamar a la oficina durante la sexta hora. Me dijeron que era urgente. Caminé con la secretaria, que me veía con lástima, y entré a la oficina privada de Dawson, donde él estaba acompañado de dos personas que nunca había visto, una mujer de traje con un portafolio y un señor con una placa de detective en el cinturón. Todos me miraban con caras difíciles de leer, entre nerviosos y respetuosos. Michael, dijo el director Dawson, con una voz mucho más suave de lo normal. Lo que hiciste por Alex Chen este mes, la manera en que lo ayudaste cuando los demás lo aislaban, fue un acto de valentía. Quiero que sepas que lo que hiciste pudo haberle salvado la vida, y al mismo tiempo, nos ayudaste a descubrir algo que llevábamos 2 años buscando. Abre el sobre. Me temblaban las manos mientras lo abría y saqué unos papeles que no entendía. Reportes de policía, declaraciones de testigos, fotos de moretones, capturas de pantalla de mensajes, expedientes médicos y hasta el fondo, una carta de reconocimiento de la fiscalía. Llevaba 2 años y medio como estudiante de penúltimo año en la prepa Riverside, en un suburbio de Portland, viviendo la típica vida de adolescente entre clases, tareas y salidas de fin de semana con el grupito de amigos de siempre. Tenía 17 años, buenas calificaciones, jugaba fútbol en otoño y por lo general pasaba desapercibido, sin meterme en problemas. Mis papás trabajaban todo el día, mi papá es contador y mi mamá es higienista dental, y vivíamos en una casa sencilla de 3 recámaras, en una colonia donde todos se conocen. No era popular, ni estrella, ni estudiante destacado, solo uno más como la mayoría. Todo era predecible y tranquilo, nada fuera de lo normal. Pero todo cambió cuando Alex Chen llegó a Riverside a principios de octubre, y la verdad, no me di cuenta de cómo cambió mi vida hasta que ya era demasiado tarde. Llegó un lunes en la mañana, lo metieron a mi grupo, era callado, con el cabello oscuro y una mirada nerviosa. Apenas habló cuando el profe Hastings lo presentó al grupo. La reacción fue rarísima y rápida. En unas horas ya era obvio que alguien había decidido que Alex no cabía ahí. Nadie se sentaba con él en la comida, nadie quería trabajar con él en clase, y si intentaba unirse a una plática, los demás buscaban cualquier pretexto para alejarse. Era algo tan sistemático y cruel que hasta daba miedo lo bien que lo hacían. Me di cuenta porque yo también alguna vez fui el nuevo, y me tocó comer solo 3 meses en secundaria antes de hacer amigos, así que recordaba perfecto lo que se siente, estar aislado, confundido, preguntándote qué hiciste mal. Por eso, cuando vi a Alex sentado solo en la cafetería ese primer viernes, rodeado de mesas vacías aunque el lugar estaba lleno, decidí hacer algo. Agarré mi comida y fui a sentarme con él. Hola, soy Michael. ¿Te molesta si me siento aquí? Alex me vio como si le hablara en otro idioma, con cara de sorpresa y desconfianza a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué quieres sentarte conmigo? Todos los demás se hacen como que no existo, porque los demás están actuando muy raro y la verdad no entiendo por qué. A mí me pareces de lo más normal. Ese rato fue medio incómodo, con silencios y Alex todo el tiempo esperando que le hiciera alguna broma pesada o algo así. Platicamos de las clases, los maestros, el equipo de fútbol y si Riverside tenía buen programa de música. Cosas normales. Para cuando terminó la comida, Alex ya se veía un poquito más relajado, hasta se le escapó una sonrisa. ¿Misma hora el lunes? Le pregunté cuando estábamos recogiendo las charolas. ¿Si quieres? Me contestó, todavía con desconfianza, como si esperara que lo fuera a dejar plantado. Fui el lunes y el miércoles, y todos los días durante las siguientes 3 semanas. El rechazo no tardó en llegar. Mi grupo de amigos, los mismos desde primero de prepa, me apartaron después de clases ese primer lunes. ¿Por qué te sientas con Chen? Derek, mi mejor amigo desde noveno, de verdad se veía preocupado. Sabes que es problemático, ¿no? ¿Problemático cómo? Si acaba de llegar. Hazme caso. Aléjate de él. Todos saben. ¿Saben qué? Derek volteó a ver a Nathan y Owen. Mira, tiene broncas. Chen y su familia no son buena onda. No te conviene meterte con ellos. Cuando pedí que me explicaran bien, se pusieron súper vagos. Que si en su antigua escuela había pasado algo, que era conflictivo, que todos ya habían decidido mejor ni hablarle. A mí me sonó a chisme, de esos que arruinan a la gente sin motivo. Le dije a Derek que yo decidiría con quién juntarme. Él solo movió la cabeza como si estuviera haciendo una tontería enorme. Para el final de la segunda semana, mi grupo también empezó a hacerme el feo. No fue directo, ni me reclamaron, simplemente dejaron de invitarme, buscaban otras mesas, y así poco a poco me fueron desplazando. La neta sí me dolió más de lo que pensaba. Perder amigos solo por ser amable con alguien.
pero fui lo suficientemente terco para seguir sentándome con Alex. Alex empezó a soltarse poquito a poco, con esa cautela de alguien que ya salió lastimado y quiere ver si esta vez sí puede confiar. Me contó de su antigua escuela, que allá también lo molestaban, del divorcio de sus papás y cómo su mamá se lo trajo a Portland para empezar de cero. No dio muchos detalles, pero se notaba que le dolía. Cuando le pregunté qué había pasado para que todos en Riverside lo evitaran, se quedó callado. Alguien empezó un rumor antes de que llegara. Dijeron que era peligroso, que había hecho algo en mi antigua escuela. No es cierto, pero cuando la gente se clava con algo, ya nadie lo saca de ahí. ¿Qué rumor? ¿Qué dicen que hiciste? Alex se quedó viendo su charola. Que lastimé a alguien, que soy violento, que no se puede confiar en mí. Lo dijo resignado, como si ya estuviera acostumbrado. Pero no es cierto. Nunca le he hecho daño a nadie. Yo solo... Pasaron cosas en mi escuela anterior que no fueron mi culpa, y alguien aquí se enteró y lo distorsionó todo. Yo sí le creí. A lo mejor fui ingenuo. Tal vez debí dudar más. Pero al ver a ese chavo callado, que se asustaba cuando alguien levantaba la voz y siempre se disculpaba por cualquier cosa, no veía a alguien violento. Veía a alguien que ya había sido víctima, y lo estaba haciendo otra vez. Todo se puso peor en la cuarta semana. Empecé a encontrar notas en mi casillero. Advertencias anónimas, amenazantes y vagas. Aléjate de Chen. No sabes lo que es. Te estás equivocando. Las tiré pensando que solo eran mis ex amigos exagerando. Hasta que una mañana alguien pintó una grosería sobre Chen en mi casillero con aerosol. El personal de limpieza lo borró antes de la primera clase, pero ya medio mundo lo había visto. A partir de ahí la gente empezó a tratarme igual que a Alex. Nos evitaban, susurraban cuando pasábamos cerca y crearon como una burbuja de aislamiento alrededor de cualquiera que tuviera algo que ver con el chico nuevo. Mis papás notaron que llegaba a casa más callado y me preguntaron si todo estaba bien en la escuela. Les dije que sí, que eran solo problemas típicos entre amigos, nada serio. No les mencioné las notas, ni el graffiti, ni cómo nos hacían a un lado, porque no quería preocuparlos ni que pensaran que no podía lidiar con los líos de la prepa. Un jueves, a principios de noviembre, alguien empujó a Alex contra un casillero entre clases. Fue tan fuerte que se pegó la cabeza y justo un maestro pasó y vio lo que pasó. Así que mandaron a Alex y al otro chavo directo a la dirección. Yo no vi nada, pero me enteré en cuestión de minutos. La noticia corrió rapidísimo. Alex Chen se metió en una pelea. Alex Chen es violento, tal como decían. El otro chavo, Brad Sutherland, dijo que Alex había empezado y lo había provocado, pero Alex contó que Brad lo empujó sin razón. El subdirector decidió suspender a los dos por 3 días mientras investigaban qué había pasado. Esa tarde fui a ver a Alex, manejé hasta su departamento en el lado este de la ciudad y toqué la puerta. Me abrió su mamá, una señora que se veía cansada, con su uniforme de enfermera. ¿Eres Michael? Alex me ha hablado de ti. Gracias por ser su amigo. No tiene muchos aquí. Me dejó pasar. Alex estaba en su cuarto con una bolsa de hielo en la frente, donde tenía un moretón. El cuarto casi vacío, con pocas cosas y cajas de mudanza apiladas en una esquina. Me senté en la orilla de su escritorio. ¿Qué pasó? Brad me empujó. Me dijo algo que prefiero no repetir. Yo no me defendí. Solo traté de irme, pero el maestro solo alcanzó a ver cuando ya estaba contra el casillero. Ahora estoy suspendido y la gente va a pensar que soy violento, y los rumores van a crecer más. Se le quebró la voz. Ya no puedo con esto, Michael. No puedo. No quiero ser el blanco de todos. En mi escuela anterior ya estaba feo, pero por lo menos tenía algunos amigos. Aquí solo te tengo a ti, y ahora también van tras de ti. Pensé en el graffiti, las notas, los ex amigos que me voltearon la cara. Sí, tienes razón, pero no me importa. Tú no hiciste nada malo. El que debería estar suspendido para siempre es Brad. Alex negó con la cabeza. Aquí no importa lo que sea justo. Lo que importa es lo que la gente cree. Y todos creen que soy peligroso. No supe qué contestar. Nos quedamos callados un rato, hasta que Alex me preguntó, ¿por qué sigues sentándote conmigo? Los demás ya decidieron que no vale la pena. ¿Por qué tú eres diferente? Me quedé pensando, porque alguien hizo eso por mí alguna vez. Cuando yo era el nuevo en la secundaria y todos me ignoraban, hubo una persona que se sentó conmigo y me ayudó a no sentirme invisible. Solo estoy devolviendo el favor. ¿Eso es todo? ¡Eso es todo! Alex me miró. Eres la mejor persona que he conocido, o el más ingenuo, o tal vez las dos cosas. Me reí a pesar de todo, probablemente las dos. Cuando salí esa noche, la mamá de Alex me acompañó a la puerta. Gracias por ser su amigo. Sé que te ha costado, pero Alex ha pasado por muchas cosas. Su papá, el divorcio, lo que pasó en su otra escuela con esos muchachos. Ahorita necesita a alguien como tú. Quise preguntarle qué había pasado exactamente en su antigua escuela, a qué se refería con esos muchachos, pero algo en su cara me detuvo. Solo asentí y le prometí que iba a estar al pendiente de Alex durante la suspensión. Los siguientes 3 días me dediqué a investigar. Encontré la página de la escuela anterior de Alex, busqué noticias, traté de descubrir qué rumores lo habían seguido hasta Riverside, hasta que encontré un artículo de hace 8 meses. Estudiante local testifica en caso de bullying escolar.
Los detalles eran vagos, los nombres no aparecían porque eran menores, pero describían cómo un grupo de alumnos había acosado a otro, llegando incluso a la violencia y las amenazas. La víctima lo reportó, testificó, y varios fueron expulsados. El artículo decía que el estudiante afectado se cambió de escuela por su seguridad. Me cayó el 20, con una certeza fría, que Alex había sido la víctima, no el agresor. Él fue quien enfrentó a los bullies en su otra escuela y logró que los expulsaran. Pero de alguna manera la historia se torció hasta hacerlo ver como el peligroso. La cosa era, ¿quién la torció y por qué? Pasé esos 3 días preguntando con cuidado, tratando de averiguar de dónde había salido el chisme sobre Alex, hasta que todo apuntó a una sola persona. Brad Sutherland, el mismo que lo empujó al casillero. Brad había estado hablando mal de Alex desde antes de que llegara, diciéndole a todos que el nuevo era problemático y violento, que mejor lo evitaran. Brad, el amigo de Derek, Nathan y Owen. Brad, que parece que decidió lanzarse contra Alex sin siquiera conocerlo. Cuando Alex volvió de la suspensión el lunes, fui directo a encarar a Derek. ¿Por qué Brad empezó los rumores sobre Alex antes de que llegara? ¿Cómo supo que iba a venir? Derek se puso nervioso. No sé de qué hablas. Sí sabes. Brad lleva diciendo cosas de Alex desde hace semanas. ¿De dónde sacó toda esa información? Derek miró que nadie nos escuchara y luego me dijo, mira Brad, su primo iba a la escuela de Chen. Escuchó lo de los expulsados. Brad pensó que sería divertido molestar a Chen cuando se transfiriera. Empezó a decirle a todos que él era el problema y no la víctima, pero se salió de control. La crueldad de todo eso me revolvió el estómago. Brad le arruinó la reputación a Alex solo por diversión, ¿y todos ustedes lo permitieron? Derek solo se encogió de hombros. No pensábamos que llegaría tan lejos. Era como una broma para el nuevo. Pero tú te hiciste su amigo y eso a Brad le molestó porque su plan no funcionó. Por eso empujó a Chen al casillero. Quería que Chen se defendiera, que probara que era violento. Pero Chen no respondió, así que Brad quedó como un abusivo. Cerré los puños. ¿Me estás diciendo que todo esto, el aislamiento, los rumores y la campaña contra Alex, fue porque Brad creyó que sería divertido? Derek dio un paso para atrás. No digo que estuvo bien, solo te cuento lo que pasó. Pero deberías alejarte, Brad no está contento con lo que haces. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? Derek ya no contestó, solo se fue. Ahora pienso que debí haber hablado con un maestro. Debí denunciar todo y explicar lo que había pasado. Pero tenía 17 años. Era ingenuo y creía de verdad que podía resolver los problemas de la prepa por mi cuenta. Esa decisión estuvo a punto de costarle la vida a alguien. 2 días después, un miércoles por la tarde, Alex no llegó a la hora de la comida. Me quedé esperándolo en la mesa de siempre, revisando mi celular por si había algún mensaje suyo y preguntando si alguien lo había visto, pero nadie sabía nada. Tampoco apareció en las clases que compartíamos más tarde. Al final del día, la preocupación era tanta que le mandé un mensaje, pero no respondió. Le marqué y su teléfono se fue directo al buzón. Decidí ir a su departamento después de la escuela y fue su mamá quien me abrió la puerta, claramente angustiada. ¿Has visto a Alex? No llegó a la casa después de clases. Llamé a la oficina de la escuela y me dijeron que había estado presente en la mañana, pero que nadie lo había visto desde la 3ª hora. Sentí que el corazón se me encogía. No lo veo desde anoche. Deberíamos avisar a la policía. Ya lo hicimos, me contestó ella. Nos dijeron que tenemos que esperar 24 horas antes de levantar un reporte de persona desaparecida si es adolescente, a menos que haya pruebas claras de peligro. Pero, Michael, Alex estaba muy mal esta mañana, de verdad. Me enseñó su teléfono, los mensajes que ha estado recibiendo toda la semana. Son cosas horribles, amenazas. Yo debí haber hecho algo, pero me pidió que no empeorara las cosas metiendo a la escuela. En ese momento, ella ya estaba llorando. ¿Y si le pasó algo? ¿Y si se lastimó? Tomé su teléfono y revisé los mensajes. Eran de números desconocidos. 2 en 5 días. Quítate la vida, Chen. Nadie te quiere aquí. Deberías haberte muerto en tu otra escuela. Vamos a terminar lo que empezaron. Tu mamá estaría mejor sin ti. Cada mensaje era peor que el anterior. Todo un acoso planeado entre varias personas. Me sentí fatal al leerlos. Señora Chen, por favor, vuelva a llamar a la policía. Dígales que Alex está recibiendo amenazas de muerte y que ya desapareció. Enséñales los mensajes. Esto sí es una situación peligrosa. Mientras ella hablaba por teléfono, le escribí a Derek. ¿Dónde está Alex? ¿Qué hizo Brad? La respuesta llegó 5 minutos después. No sé de qué hablas. Intenté marcarle directamente a Brad, pero tampoco respondió. Fui por Riverside, revisé el estacionamiento de la escuela, me di una vuelta por el parque donde Alex a veces iba a despejar la cabeza. Nada. Cuando empezó a oscurecer, la ansiedad me ganó por completo. Alex había estado recibiendo amenazas de muerte y ahora estaba desaparecido. O se había ido, se había hecho daño, o algo peor le había pasado. La señora Chen me llamó a las 8:36. Ahora sí la policía lo está tomando en serio. Van a mandar oficiales a buscarlo y quieren hablar contigo sobre los amigos de Alex en la escuela, sobre cualquiera que pudiera saber dónde está. Me reuní con el detective Raymond Foster en la estación a las 9:15. Era un señor de unos 50 años, con 26 años en la policía, y se veía muy serio cuando le mostré los mensajes del teléfono de la señora Chen. Esto es acoso organizado desde varios frentes. ¿Sabes quién podría estar mandando esto? Le conté todo de Brad Sutherland.
los rumores, la exclusión, lo del casillero y mi plática con Derek. El detective Foster tomó nota de todo. Pidió nombres y detalles sobre cómo se llevaban los grupos en Riverside. Luego preguntó, ¿Alex alguna vez dijo que quería hacerse daño? Su mamá estaba muerta de miedo de que estuviera pensando en eso. No, nunca. Alex ha aguantado de todo, pero no es así. Él no haría algo así. Me quedé pensando, ¿oh sí? ¿Me perdí de alguna señal? ¿Por querer enfrentar las cosas de mi manera terminé empeorando todo para él? El detective Foster debió notarlo porque me dijo, tú no eres responsable por la crueldad de los demás. Si Alex está en peligro, es por culpa de quienes le hicieron esto, no por querer ayudarlo. Lo vamos a encontrar. Encontraron a Alex a las 11:43 de esa noche, en un edificio abandonado cerca de la escuela, golpeado e inconsciente. Alguien lo había atacado después de la tercera hora. Lo golpearon tan fuerte que le fracturaron las costillas y le causaron una conmoción, y ahí lo dejaron. Llevaba más de 8 horas tirado, sangrando y solo, con el frío, sin que nadie supiera dónde estaba. Lo llevaron de emergencia al Hospital General de Portland y directo a terapia intensiva por las heridas graves. El doctor nos dijo que si hubiera pasado más tiempo ahí, tal vez no la contaba. La señora Chen me llamó a la 1 de la mañana llorando. Ya lo encontraron. Está vivo. Va a estar bien. Pero Michael, lo que le hicieron, lo que esos muchachos le hicieron, no pude siquiera contestar. Simplemente no podía procesar que algo que empezó con rumores ahora era un intento de homicidio. La policía llegó a mi casa a las 2:15, despertó a mis papás y preguntó si podían hablar conmigo sobre el ataque a Alex Chen. Les conté todo lo que sabía, lo de Brad, los rumores, los mensajes, el acoso, lo de Derek, Nathan y Owen, y cómo todos estaban metidos en la exclusión y la broma de Brad que Derek me contó. El detective Foster tomó nota de todo y después me dijo, necesitamos que hagas una declaración formal. Mañana en la escuela también necesitamos que lleves un micrófono oculto. Por lo que nos dices, creemos que hay varios estudiantes involucrados en lo que le hicieron a Alex. Necesitamos pruebas para demostrarlo. Conversaciones, confesiones, cualquier cosa que relacione a personas específicas con el ataque. Mis papás estaban en shock. ¿Quiere que nuestro hijo se infiltre en la escuela? ¿Que grabe a sus compañeros? El detective Foster tenía una expresión comprensiva pero firme. Tenemos a un joven de 17 años en terapia intensiva por culpa de otros alumnos que decidieron atacarlo. Tenemos evidencia de acoso y conspiración, pero nos faltan testimonios y grabaciones para armar un caso legal. Michael conoce a estos chicos. Todavía confían un poco en él. Si él nos ayuda, podemos asegurarnos de que los responsables paguen. ¿Estás dispuesto? Solo pude pensar en Alex tirado tantas horas, en los mensajes, en la voz de la señora Chen por teléfono, en cómo siempre supe que algo andaba mal y no hice lo suficiente. Sí, estoy dispuesto. El jueves por la mañana me pusieron el micrófono, un aparato diminuto que se escondía bajo la camisa y transmitía a una camioneta afuera de la escuela. El detective Foster y su compañera, la detective Lisa Yamamoto, quien llevaba 17 años trabajando en la policía, me dieron las instrucciones. No presiones, no acuses a nadie directo, habla normal y fíjate en lo que dicen. Si alguien admite saber o participar en el ataque, eso es lo que necesitamos. El objetivo es saber quién lo hizo y quién ayudó a planearlo. Entrar a Riverside esa mañana fue surrealista. Todo el mundo platicaba sobre que habían encontrado a Alex, lo del ataque, lo grave que estaba. Me senté a la hora de la comida con mi grupo de amigos de antes, en la mesa de la que me habían hecho a un lado por semanas. Derek se veía sorprendido. ¿Qué haces aquí? Pensé que debíamos platicar sobre lo que le pasó a Alex, sobre lo que hizo Brad. Nathan se removió incómodo en su lugar. No sabemos de qué hablas. Claro que sí. A Alex lo atacaron ayer después de la tercera hora. Le pegaron tan fuerte que acabó en terapia intensiva. Y yo sé que Brad estuvo planeando algo desde que Alex no se defendió la última vez. Derek miró a Owen, dudando. Nosotros no tuvimos nada que ver. Ni siquiera estábamos ahí. Yo tampoco dije que ustedes estuvieran. Pero sabían que Brad planeaba algo. ¿A poco no? Cuando te mandé mensaje preguntando dónde estaba Alex, tú ya sabías. Owen se puso de pie. No voy a hablar de esto. Nosotros no hicimos nada. Se fue alejando, y Nathan lo siguió, pero Derek se quedó, con una expresión llena de culpa y confusión. Mira, yo no pensé que fuera a llegar tan lejos. Brad dijo que solo quería asustar a Chen, hacer que se cambiara de escuela otra vez, que se fuera. Nos pidió que armáramos una distracción para que Chen se quedara solo después de la tercera hora. Le dijimos que sí. Nadie pensó que Brad traería más gente ni que realmente le iban a hacer tanto daño. O sea que sí ayudaste a que todo pasara. Derek se quedó pálido. Solo hicimos la distracción, nada más. Nosotros no le pegamos a nadie, pero fuiste parte de un plan para cometer una agresión grave. Derek, Alex casi se muere, ¿entiendes?
Si hubiera estado ahí unas horas más, no la cuenta. Y tú ayudaste a que eso pasara. Derek se paró de golpe. La silla rechinó feo. Ya estuvo. Ya no quiero hablar de esto. Lo que quieres es que confiese. Pero no soy tonto. Todo había quedado grabado. Derek aceptando que sí ayudaron con la distracción, que Brad los buscó, que hubo más involucrados en la agresión. Era suficiente para armar el caso. En los siguientes 2 días, la detective Foster y el detective Yamamoto se encargaron de entrevistar a estudiantes, revisar los registros de llamadas y analizar los mensajes de texto que le mandaron a Alex. Así dieron con 6 estudiantes involucrados, ya fuera en la planeación o en la ejecución del ataque. Brad Sutherland fue el que organizó todo, reclutó a otros 3 para la golpiza y convenció a Derek, Nathan y Owen de distraer a Alex. Los 6 terminaron arrestados el viernes en la mañana, acusados de conspiración para agredir, agresión agravada y, en el caso de Brad, intento de homicidio. La escuela se volvió un desastre. Los papás exigían respuestas, los medios llegaron de inmediato. El director Dawson, con quien casi ni había tratado, citó a todos a una asamblea de emergencia para hablar del ataque y los arrestos. Subió al podio con cara de agotado. Lo que le ocurrió a Alex Chen es un fracaso total de nuestra escuela y de nuestra responsabilidad como maestros. Varios alumnos se pusieron de acuerdo para hacerle daño a otro, basándose en rumores y puras crueldades. No supimos ver las señales, no protegimos a Alex. Eso se acabó hoy. En Riverside High vamos a hacer cambios inmediatos en las políticas contra el bullying, en los sistemas de denuncia y en la supervisión. Cualquier estudiante que vea acoso tiene que reportarlo. Cualquier directivo que no haga nada tendrá consecuencias. Ya no vamos a tolerar estas cosas. Fue ahí cuando el director Dawson me mandó llamar a su oficina y me entregó un sobre con los reportes de la policía, testimonios y una carta del fiscal del distrito. La señora de traje se presentó como la abogada Jennifer Cross, fiscal jefa de delitos juveniles del condado de Multnomah, y el hombre con la placa era el detective Foster. Me explicaron que mis grabaciones habían sido clave, que mi disposición para ayudar aunque sabía el riesgo fue fundamental para evitar más violencia, que Alex les había dicho desde el hospital que yo fui el único que lo apoyó, que le creyó y que intentó protegerlo cuando todos los demás ya lo habían dejado solo. El director me dio otro sobre. Este tenía una carta de la junta escolar donde anunciaban que me otorgaban el premio a la integridad estudiantil del distrito, con una beca de $5,000. También venía una carta de Alex, escrita desde el hospital. Michael, no sé cómo darte las gracias. Me viste cuando todos los demás me dieron la espalda. Te sentaste conmigo cuando estaba solo. Me creíste cuando todos decían que mentía. Arriesgaste tus amistades y tu propia seguridad por hacer lo correcto. Eso ya casi nadie lo hace. Me salvaste la vida de más de una manera. Gracias. Nunca lo voy a olvidar. El juicio de los 6 estudiantes duró 4 meses. Yo conté todo sobre el bullying, los rumores que Brad inventó, lo que vi de la conspiración. Alex testificó desde su silla de ruedas todavía recuperándose y habló de la golpiza. La señora Chen contó de las amenazas de muerte que encontró en el celular de su hijo y el terror que pasó cuando no lo encontraban. Había pruebas por todos lados, registros de llamadas, videos donde se veía a Derek y Nathan haciendo la distracción, testigos que vieron a Brad y a los otros atacantes saliendo del edificio abandonado, pruebas de ADN y hasta el análisis de la sangre para demostrar quiénes estuvieron en la golpiza. Brad Sutherland fue juzgado como adulto. Lo declararon culpable de intento de homicidio y conspiración, y le dieron 15 años en detención juvenil, pasando a prisión de adultos en cuanto cumpliera los 18. Los otros 3 de la golpiza se llevaron 10 años cada uno. Derek, Nathan y Owen, que solo distrajeron pero no golpearon, fueron culpados de conspiración y sentenciados a 3 años en detención juvenil. Los 6 quedaron marcados de por vida con antecedentes, todo porque a Brad le dio por divertirse molestando al chico nuevo y los demás lo siguieron. Riverside High cambió después del juicio. Pusieron políticas más estrictas contra el bullying, denuncias obligatorias, líneas anónimas para reportar. Capacitaron a los maestros para detectar el acoso. Los alumnos empezaron a hablar de otros casos, de víctimas que también habían ignorado. La cultura de la escuela cambió. Ahora ya no se toleraba la crueldad. Se esperaba que alguien hiciera algo. Alex se fue recuperando poco a poco. Las heridas físicas sanaron pronto, pero lo demás tardó más. Se quedó en Riverside, decidido a no dejar que Brad y sus amigos lo corrieran de nuevo. Seguimos siendo amigos. Comíamos juntos y estudiábamos después de clases. Poco a poco, más estudiantes se empezaron a acercar, gente que antes le tenía miedo a juntarse con Alex, pero que ahora sentía confianza. Para cuando terminamos el penúltimo año, Alex ya tenía un grupo de amigos de verdad, personas que sí lo querían y se preocupaban por él. Incluso a veces se le veía una sonrisa. Esa expresión reservada que tenía fue cambiando hasta volverse algo mucho más abierto. El dinero que recibí de la beca del Premio a la Integridad Estudiantil me sirvió para pagar mis solicitudes de ingreso a la universidad durante el último año. Apliqué a universidades
universidades con buenos programas de justicia penal porque me di cuenta de que quería estudiar derecho, que quería ayudar a víctimas como Alex a conseguir justicia, y resultó que me aceptaron en la Universidad de Oregón con una beca parcial. Mi plan era estudiar derecho. Ese verano, después de graduarnos, Alex y yo nos fuimos a la playa. Acampamos un fin de semana y nos la pasamos platicando de lo que venía. Él se quedó en Portland State y quería estudiar psicología. Su meta era poder ayudar a chavos que también hubieran pasado por el acoso. Una tarde, ya sentados en la arena viendo el atardecer, Alex me preguntó, ¿sabes qué es lo más raro de todo esto? Si Brad me hubiera dejado en paz, si nadie se hubiera metido conmigo, probablemente solo habría sido otro chavo tranquilo que se graduó y al que nadie peló, pero él intentó destruirme y acabó destruyéndose él mismo. Provocó toda esta cadena de cosas que cambiaron nuestras vidas. Y tú pudiste haberme ignorado igual que todos los demás, pudiste protegerte y cuidar tus amistades. ¿Por qué no lo hiciste? Yo veía las olas mientras pensaba en la respuesta, porque alguien debe ser el primero en sentarse. Alguien tiene que decidir que no está bien ser cruel, que no es normal dejar a alguien solo, que no es correcto tratar a la gente como si no valiera nada. Si yo te hubiera ignorado, tal vez alguien más te habría ayudado después, o tal vez no, y tú habrías seguido solo quién sabe cuánto tiempo. No quería ser de esas personas que ven a alguien sufriendo y solo se van, como si nada. ¿Eso es todo? Eso es todo. Alex se quedó callado un momento. Esa decisión que tomaste, de sentarte conmigo ese primer día, me salvó la vida. ¿Lo sabías? Si no hubieras sido mi amigo, si nadie hubiera estado al pendiente cuando desaparecí, fácil me hubiera muerto en ese edificio. Y aunque hubiera sobrevivido, no sé si habría aguantado lo que vino después. Tú me diste una razón para seguir adelante. Me acordé de lo que dijo el director Dawson, de cómo quizá mis acciones sí le salvaron la vida a Alex, del sobre lleno de reportes de policía, declaraciones de testigos y cartas de reconocimiento, del juicio, de las condenas, del cambio que hubo en Riverside, de Derek, Nathan y Owen en detención juvenil, de Brad recibiendo 15 años por intento de homicidio, y de cómo una simple decisión de ser buena persona terminó convirtiéndose en justicia, en un cambio real, en vidas completamente transformadas. 5 años después, ya estaba en la Facultad de Derecho en la Universidad de Oregón, estudiando justicia penal y derechos civiles. Alex se graduó de Portland State con el título de psicólogo y trabajaba como consejero para jóvenes en riesgo. Seguíamos viéndonos para tomar café de vez en cuando, platicábamos de nuestras experiencias en el trabajo y de los jóvenes a los que intentábamos ayudar. En una de esas pláticas, Alex me contó de un chavo de 15 años al que estaba orientando, un chico que era víctima de bullying todos los días y que ya estaba pensando en dejar la escuela. Yo le dije lo mismo que alguna vez me dijeron a mí, alguien tiene que ser el primero en sentarse. Me senté con él a la hora de la comida, igual que tú hiciste conmigo. ¿Y sabes qué? Al final de la semana, ya eran otros 3 los que se nos unieron, solo porque alguien rompió el hielo. Alguien mostró que sí se puede ser buena onda. Eso lo aprendí de ti, que una sola persona, si decide ser decente, puede cambiarlo todo. Me gradué de la Facultad de Derecho y entré a trabajar en la Fiscalía del Condado de Multnomah, con Jennifer Cross, llevando casos de delitos contra menores. Mi primer caso grande fue contra una red de bullying en una prepa de los suburbios, el acoso sistemático a una alumna que terminó en violencia física. Mientras revisaba los expedientes, no podía dejar de pensar en Alex, en lo fácil que pudo haber sido que él terminara igual si las cosas hubieran salido diferente. Al final, logramos que los 4 responsables recibieran sentencia. La víctima, una chava de 16 años que llevaba meses siendo molestada, me escribió una carta después. Gracias por creer en mí. Gracias por luchar por mí cuando sentía que no le importaba a nadie. Me recordaste que sí existe la justicia, que la crueldad tiene consecuencias. Ahora sé que voy a estar bien. Esa carta la guardé en mi escritorio, junto a la que Alex me mandó desde el hospital 10 años antes. Esas cartas me recordaban por qué valía la pena todo esto. 10 años después de sentarme con Alex por primera vez, ya era conocido como el fiscal que sí se tomaba en serio los casos de acoso escolar, que creía en las víctimas y que peleaba por la justicia aunque no fuera fácil ni popular. Alex ya era terapeuta certificado. Tenía su propio consultorio donde ayudaba a adolescentes que habían pasado por violencia. Seguíamos viéndonos para tomar café, seguíamos platicando del trabajo y recordando ese día en que todo cambió. Un día Alex me dijo, ¿sabes qué me pongo a pensar a veces? ¿Cuántos Brad Sutherland andan por ahí haciendo lo mismo, saliéndose con la suya porque nadie quiere meterse? ¿Cuántos chavos están sentados solos en el recreo preguntándose si de verdad importan, si vale la pena seguir? ¿Y cuánta gente como tú pasa junto a ellos todos los días, ve el sufrimiento y decide no hacer nada porque es más fácil? Tomé un trago de café. Por eso hacemos lo que hacemos. Para ser quienes no voltean la mirada, para crear sistemas donde las víctimas sean escuchadas y los agresores enfrenten consecuencias, para que a la próxima persona le cueste menos trabajo ser valiente. Alex asintió. Ese día que te sentaste conmigo, ¿sabes lo que realmente hiciste? Me mostraste que yo sí importaba, que valía la pena arriesgarme, que, aunque Brad y los demás dijeran otra cosa,
Yo también merecía que fueran amables conmigo. Eso me salvó. No solo físicamente del ataque, sino emocionalmente, de rendirme por dentro. Porque si una persona pensó que yo valía algo, tal vez sí era cierto, tal vez sí valía la pena luchar por mí. Esa es la lección. Eso es lo que la gente no entiende cuando dicen que el bullying es solo parte de crecer, o que los niños tienen que aguantarse, o que una sola persona no hace la diferencia. Sí puede hacerla. Una persona sí puede cambiarlo todo. Una sola persona que se anima a sentarse primero puede cambiarle la vida a alguien. 15 años después de ese primer almuerzo, me integré a un comité estatal para reformar la justicia juvenil, trabajando en políticas para prevenir la violencia escolar y proteger a quienes son más vulnerables. Alex fue al Congreso Estatal a dar su testimonio sobre cómo el acoso sistemático afecta la salud mental, sobre cómo las instituciones fallan en reaccionar y sobre lo urgente que es tener sistemas de intervención más completos. Juntos impulsamos una ley que obligaba a las escuelas a tener protocolos estrictos contra el bullying, reportes obligatorios para maestros y protección para quienes decidieran denunciar. La ley, aunque oficialmente se llamaba Ley de Seguridad e Intervención Estudiantil, todo el mundo la conocía como la Ley Alex. El día que se firmó, la gobernadora contó nuestra historia. Habló de cómo el simple hecho de que un estudiante se atreviera a ayudar a otro logró que hubiera justicia, que se cambiaran las cosas desde la raíz, que una tragedia se convirtiera en propósito. Esa noche Alex y yo regresamos a la prepa Riverside. Recorrimos los mismos pasillos que en su momento parecían un campo de batalla de tanta crueldad. Ahora en la escuela había un memorial, una placa en el pasillo principal para recordar a quienes sufrieron por culpa del acoso. Que nunca dejemos de elegir la bondad antes que la crueldad, que prefiramos actuar en vez de quedarnos de brazos cruzados, que seamos esa persona que se anima a sentarse primero. Alex se quedó mucho rato viendo esa placa. ¿Sabes qué fue lo que me quitó Brad? Me quitó mi sensación de seguridad, mi capacidad para confiar de manera sencilla, la creencia de que la gente es buena por naturaleza. Todo eso es algo que sigo buscando recuperar, incluso 15 años después. Pero, ¿sabes qué me dio sin querer? Propósito, dirección, una razón para pelear. Lo que pasó me hizo ser quien soy ahora, alguien que ayuda a otros como yo a sobrevivir a sus propios Brad Sutherland. Y tú te convertiste en alguien que exige justicia, que hace que los demás den la cara por lo que hacen. Logramos transformar algo terrible en algo que valiera la pena. Me acordé del sobre que me dio el director Dawson, de ese instante en que todo dejó de ser una típica historia de problemas adolescentes para convertirse en un propósito capaz de cambiarte la vida. Todo por decidir sentarme en una mesa con alguien a quien nadie más se le acercaba. Una decisión que parecía no tener importancia, pero que terminó por cambiar el rumbo de vidas, carreras y hasta leyes enteras. Recordé a Brad Sutherland, que estuvo 10 años en la cárcel y ahora tiene que vivir el resto de su vida cargando con el sello de delincuente violento, todo por una broma cruel que se salió de control y le arruinó el futuro. Pensé en Derek, Nathan y Owen, que cumplieron su condena y ahora tienen que cargar para siempre con las consecuencias de haber seguido la corriente en vez de oponerse a la crueldad. También recordé a los cientos de estudiantes que Alex y yo hemos ayudado en estos 15 años, chavos que estaban en nuestro lugar y solo necesitaban que alguien les creyera. 20 años después de sentarme aquel día con Alex, yo ya era el fiscal principal y él, un experto reconocido en trauma. Juntos escribimos un libro sobre cómo intervenir en casos de acoso escolar y la responsabilidad de las instituciones. Ahí contamos nuestra historia, las de otras víctimas con las que trabajamos, y dimos herramientas prácticas para que las escuelas, los papás y los mismos estudiantes supieran cómo detectar y enfrentar el acoso. El libro se volvió lectura obligatoria en programas educativos de todo el país. Dimos entrevistas, conferencias, recorrimos escuelas compartiendo nuestro mensaje. Una persona puede marcar la diferencia. La crueldad siempre tiene consecuencias y elegir ser amable en vez de quedarte cómodo puede salvar vidas. En una asamblea en una secundaria de Oregon, un chico de 15 años levantó la mano para preguntar: ¿y si te sientas con alguien que está siendo acosado y luego todos te agarran de bajada a ti también? ¿Y si ahora tú eres el blanco? Vi a Alex y luego miré al chavo. Es algo que puede pasar. A mí me pasó. Perdí amigos. Grafitearon mi casillero. Me convertí en blanco junto con Alex. Pero, ¿sabes qué no perdí? Mi integridad, mi sentido de quién soy, la seguridad de que hice lo correcto. Y al final, la verdad salió a la luz. Los agresores recibieron su castigo. Los sistemas cambiaron y se hizo justicia. No fue rápido ni fácil, pero sí pasó. Solo porque alguien se animó a dar el primer paso. El estudiante asintió despacio. La chava a su lado, que había estado con la cabeza agachada toda la asamblea, levantó la mirada por primera vez. Después, esa misma chava se me acercó. Gracias por venir, por contar su historia. Me dijo que había pensado en cambiarse de escuela por el acoso, pero que ahora iba a hablar con la directora, que iba a denunciarlo y que iba a luchar. El chavo de la pregunta también se acercó y le dijo: mañana me voy a sentar contigo en el lunch.
no voy a dejar que enfrentes esto sola. Los vimos irse juntos, dos estudiantes que en ese momento decidieron hacerle frente a la crueldad. Alex me puso la mano en el hombro. Por eso hacemos esto, por ellos, esos dos chavos. Ahora van a estar bien, y tal vez inspiren a alguien más. Tal vez esto se empiece a multiplicar como nos pasó a nosotros. 25 años después de sentarme con Alex por primera vez, estábamos juntos en la ceremonia de reinauguración de la preparatoria Riverside. La escuela estaba completamente renovada, reconstruida desde cero con la seguridad y la inclusión como base. Había espacios abiertos para que los estudiantes se reunieran, centros de consejería fáciles de encontrar, sistemas de vigilancia para que nadie terminara aislado donde pudiera pasarle algo y nadie se diera cuenta, y hasta la arquitectura estaba pensada para fomentar la intervención. La directora, la doctora Rachel Dumont, a quien contrataron especialmente para cuidar esa nueva cultura, dio un discurso sobre la historia de la escuela, sobre la agresión que ocurrió hace 25 años, sobre los estudiantes arrestados y todos los cambios que vinieron después. Habló de Alex Chen y Michael Torres, que lograron transformar una tragedia en propósito y ayudaron a crear los marcos que ahora protegían a estudiantes en todo el estado. Hoy estamos aquí parados en una escuela que no se parece nada a lo que era cuando Alex fue agredido. Ahora, aquí el acoso se detecta y se atiende de inmediato. Los estudiantes tienen el poder de intervenir. A las víctimas se les apoya y se les cree. Los agresores enfrentan consecuencias. Nada de esto fue casualidad. Todo pasó porque dos adolescentes se atrevieron a tomar decisiones distintas a las que todo el mundo esperaba. Uno decidió sentarse con alguien a quien nadie más le hablaba. Uno eligió sobrevivir y pelear. Esas decisiones lo cambiaron todo. Después de la ceremonia, Alex y yo caminamos por la escuela, pasamos frente a la placa conmemorativa, recorrimos los pasillos donde los dos fuimos víctimas de bullying y la cafetería donde me senté con él por primera vez hace 25 años. Me puse a pensar en ese momento, en cómo ni por asomo imaginaba lo que estaba empezando, en cómo esa decisión tan sencilla iba a marcar el rumbo de nuestras vidas. Al final llegamos al estacionamiento donde, esa primera semana, su mamá venía por él. A veces yo me quedaba ahí acompañándolo, solo para asegurarme de que llegara bien a casa. Alex se recargó en su carro y se quedó viendo el edificio. ¿Sabes de qué me di cuenta? Ese primer día que te sentaste conmigo, yo ya tenía decidido pedirle a mi mamá que me cambiara de escuela. Esa noche pensaba decirle que Riverside no era para mí, que necesitaba irme a otro lado. Pero te sentaste a mi lado y pensé que tal vez había esperanza, que si existía una persona amable, podían haber más, que tal vez sí se podía sobrevivir. Por eso me quedé. Y todo lo que pasó después, el acoso, el juicio, las reformas, nuestras carreras, todo fue posible porque tú me hiciste creer que valía la pena quedarme. Yo jamás supe eso. Nunca me pasó por la cabeza lo cerca que estuvo Alex de irse, ni que ese almuerzo lo cambió todo. Sentí el peso de esa posibilidad. ¿Y si no me hubiera sentado ahí? ¿Y si simplemente agarro mi charola y me siento con otros y me olvido del asunto? Alex sonrió. Pero sí te sentaste, tomaste la decisión. Y mira, 25 años después, aquí estamos viendo una escuela completamente diferente por esa decisión. Porque tú elegiste ser amable antes que ser popular. Ese es tu legado. No solo me ayudaste a mí, cambiaste un sistema que dejaba que tipos como Brad hicieran lo que querían. Creaste un mundo donde el siguiente chavo como yo no tenga que preguntarse si vale la pena seguir adelante. De regreso en Portland, platicamos de nuestras familias, del trabajo, de la próxima gira del libro, como dos amigos que han compartido algo fuera de lo común y construyeron toda su vida adulta para evitar que otros pasaran por lo mismo. 25 años después de sentarme con Alex en ese almuerzo, entendí que el director Dawson tenía razón. Mis acciones no solo le salvaron la vida a Alex, también me salvaron a mí. Porque si yo hubiera preferido lo fácil en vez de lo correcto, me habría convertido en alguien a quien no podría respetar, en alguien que ve el sufrimiento y se voltea, que deja que la crueldad gane solo porque enfrentarse a ella da miedo o incomoda. Pero no, me convertí en alguien que lucha por la justicia, que apoya a las víctimas, que exige cuentas. Toda mi carrera y mi propósito nacieron de esa simple decisión de ser decente justo cuando no era lo común. Alex, por su parte, se volvió alguien que ayuda a sanar el trauma, que apoya a sobrevivientes, que lleva esperanza a niños en sus peores momentos. Los dos transformamos nuestro dolor en propósito y nuestro trauma en herramientas para ayudar a otros. Todo empezó con la decisión de acercarme primero, de ser quien rompe el hielo, de apostar a que la amabilidad importa más que las reglas no escritas. Esa simple elección se volvió reformas, leyes, carreras y cientos de vidas cambiadas. Tomó un momento de crueldad y lo convirtió en toda una vida de justicia.
El sobre que me dio la directora Dawson hace 25 años está ahora enmarcado en mi oficina, recordándome el instante en que todo cambió. Los reportes de la policía, las declaraciones de testigos, la carta de reconocimiento del fiscal, el premio a la integridad estudiantil y la beca, la carta de Alex desde el hospital. Todo eso prueba que una sola persona que decide ser decente puede cambiar el mundo. Brad Sutherland intentó destruir a Alex como si fuera un chiste, pero al final lo que hizo fue crear a dos personas dedicadas a asegurarse de que tipos como él enfrentaran las consecuencias y de que víctimas como Alex no solo sobrevivieran, sino salieran adelante. Sin querer, provocó justo el tipo de cambio que iba a evitar que futuros Brad Sutherlands tuvieran éxito. Esa es la verdadera justicia, no solo su condena, sino el hecho de que su crueldad creó su propia resistencia, formó a las personas que iban a dedicar su vida a pelear contra lo que él representaba. Y todo porque un chavo de 17 años se animó a sentarse con el nuevo, ese al que nadie más le hablaba. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y regalarme un like para que no te pierdas la siguiente historia.